Hola, en la clase anterior ya aprendimos las tres maneras de insertar código CSS en nuestro archivo HTML. En esta clase aprenderemos los selectores básicos, los más utilizados que se aplican en CSS. Para eso vamos a nuestro editor. Yo ya he borrado todos los estilos que aplicamos en nuestro archivo CSS, pero de igual manera voy a borrar todos los CSS que aplicamos en nuestro archivo index.html. Para eso borro todas las propiedades style con sus estilos para empezar desde cero y vamos a revisar y efectivamente ya tenemos nuestra página web otra vez sencilla sin ningún estilo personalizado. Vamos a nuestro editor, vamos al archivo estilos.css que se encuentra dentro de nuestra carpeta CSS y el primer selector que vamos a utilizar será el selector universal. Este selector lo que nos permite es modificar las propiedades de todos los hijos o de todos los elementos HTML. ¿Cómo se utiliza? Vamos a primero crear un comentario para tener esto bien documentado y los comentarios en CSS se inician con el signo pleca, asterisco, asterisco, pleca para cerrarlo. Y entre esto escribimos nuestro comentario. Selector universal. El selector universal se utiliza con el símbolo asterisco. Llaves, porque es la sintaxis de CSS. Y aquí modificamos, por ejemplo, yo quiero modificar los bordes que tenga todos los elementos de nuestro archivo HTML. Border, de propiedad border, con el valor de 1 píxel de grosor, estilo sólido, o sea, una línea continua, color blue. Los colores se pueden escribir en inglés, hexadecimales, RGBA, entre otros. Guardo, vamos a ver los cambios. Y aquí tenemos efectivamente todos los elementos. Cada uno de los elementos de nuestro archivo HTML tiene un borde de 1 píxel y color azul. Estos bordes que se miran más gruesos en realidad son bordes que están muy pegados y hacen la ilusión de que son un solo borde grueso. Para solucionar eso voy a separar mis elementos con un margen entre cada elemento. Margin, propiedad margin, con un espaciado de 5 píxeles en todas las direcciones, tanto arriba, derecha, izquierda y abajo. Vamos a ver estos cambios y ya desapareció la ilusión óptica de un solo borde grueso y tenemos muchos bordes de 1 píxel. Perfecto, ya vimos el selector universal. Ahora los siguientes selectores que vamos a aprender serían los selectores de etiqueta. ¿Qué son los selectores de etiqueta? Como ya lo vimos en el video anterior, yo le puedo aplicar estilos directamente llamando el nombre de una etiqueta. En este caso voy a aplicar estilos a las etiquetas header. Para eso simplemente escribo header, abro llaves y le voy a modificar su propiedad de color de fondo, background color, y le voy a poner un color green. Voy a modificar el color del texto, le vamos a poner white, blanco. Vamos a revisar esto y efectivamente cada uno de los headers viene siendo como un selector universal, pero universal explícito para ese nombre de etiqueta. Cada uno de los headers de nuestro documento ha heredado todas esas propiedades de un color de fondo verde con el texto blanco. Y de igual manera siempre mantiene las propiedades del borde de 1 píxel y el margen de 5 píxeles. Por lo mismo de la cascada CSS. A lo largo del curso vamos aprendiendo un poco más de la cascada, a qué se refiere y cómo los hijos heredan propiedades de los padres. Esto de hijos padres se utiliza mucho en CSS y en HTML y en JavaScript. ¿Qué más quiero modificar? Voy a modificar los articles para aplicarle estilos a otro elemento o otra etiqueta de CSS, de HTML.
Le vamos a modificar el background color y le voy a poner un color de fondo coral con un font size. Esto lo voy a cambiar el tamaño de fuente de 16 píxeles y con un con un color de texto. Con esto modifico el color del texto con la propiedad color. Vamos a poner un color de texto aqua. Revisamos esto. Y efectivamente aquí tenemos los articles con un color de texto aqua. Esto no se aplica en aqua porque dentro de cada navegador, el navegador le aplica unas propiedades únicas, y aparte que estamos diciendo que el selector universal tenga el color blue. Así que por eso no se aplica el color a esto. Y aquí adentro de los headers tampoco se aplica porque ya tenemos propiedades definidas para cada uno de los headers. El siguiente selector que vamos a aprender serían los selectores descendentes. Y los selectores descendentes se utilizan de la siguiente manera. Por ejemplo, yo dentro de nuestro archivo HTML tenemos muchos headers, pero yo quiero modificar directamente los headers que estén adentro de los articles. ¿Cómo haría esto? Para eso utilizamos los selectores descendentes. Para eso voy a article y digo que los headers, para decir hijos o nietos de un elemento, solo escribo un espacio y digo header. Hay otras maneras de seleccionarlo, más adelante lo veremos, tanto como el curso lo vaya requiriendo. Y digo que el background de los headers que esté adentro de un article, background color, será aqua. Y el color de texto de esto será red. Súper combinado. Así que vamos a ver si se aplicaron los cambios. Actualizo. Y efectivamente, veo que los headers que tenemos a lo largo de nuestro documento que no estén dentro de un article siguen manteniendo sus propiedades verde y color de texto blanco. Pero los headers que están adentro, con esta flechita, vamos a ver aquí en la consola de desarrollo, con esta flechita selecciono y ya me selecciona un elemento. Vemos que adentro de los headers que están adentro de un article, ya su color de fondo no es verde, sino que es aqua, y el color del texto es rojo. Aquí podemos ver un poco de la cascada CSS, que esto se va tomando más importancia los que están, estilos que están abajo, las propiedades que se modifican abajo. Por ejemplo, si vemos aquí en la consola de desarrollo tenemos este apartado de style y aquí podemos ver todos los selectores y propiedades que afectan a este elemento en particular que estoy seleccionando, que es el header, que es este header, y vemos que le afecta la propiedad universal que tiene un border de 1 píxel sólido de color azul con un margen de 5 píxeles. Luego viene a lo largo de nuestro archivo en la línea 9, por ejemplo, vamos a nuestro editor a ver si es cierto. En la línea 9 yo llamo a los headers y le digo que van a tener un color verde con color de texto blanco. Vemos aquí color verde, color de texto blanco, pero a la vez el navegador nos tacha o nos borra esa línea. ¿Y por qué es esto? Porque más abajo en nuestro archivo estilos.css en la línea 22 tenemos que los headers que están adentro de un article, no importa si son hijos directos o son nietos, van a tener un background color aqua y un color de texto rojo. Esto, la cascada CSS va afectando el más reciente o el que está más abajo de los cambios de propiedad que nosotros tengamos a un solo selector. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero modificar el color de los links que está adentro de cada article? También debería hacerlo de la siguiente manera: article a
que es la etiqueta de link, color, y le vamos a poner un color pink. Le vamos a poner big pink para que resalte. Y vamos a poner un font size a los links nada más de 20 píxeles. Vamos a ver estos cambios. Actualizo. Y vemos aquí que si yo selecciono font family, aquí escribí mal, sería font size 20 píxeles. Actualizo. Y efectivamente, ya tenemos que el color de los links que están adentro de los articles nada más son rosados y con 20 píxeles de tamaño de texto. Los siguientes selectores que aplicaremos serían los selectores de clase. Los selectores de clase ya estuvimos aplicando estas clases en la estructura de nuestro HTML con el atributo class. Estas son clases que utilizaremos en CSS. Pero ¿cómo llamo yo el nombre de las clases? Ya que aquí tengo una clase con el mismo nombre de la etiqueta, pero en CSS son totalmente diferentes. ¿Cómo llamo yo las clases en CSS? Selectores de clase. Para identificar o diferenciar un selector de clase en CSS, lo inicio con el signo punto. Escribo un punto antes del nombre de la clase y todo junto. Header. Este header no es lo mismo que este header, ya que este header es una etiqueta, un selector de etiqueta, y este punto header es el selector de la clase header. Veamos cómo afecta esto. Background color. Ya vimos que los headers tienen un background color de green con tal que estén afuera de los articles. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un background color a la clase header? Background color. Y le vamos a poner un color purple. Vamos a ver nuestro archivo HTML en el navegador. Y efectivamente, solamente el header que tiene la clase header o los elementos que lleguen a tener la clase header se van a ver afectados por esa propiedad de color de fondo púrpura. Excelente. Vamos a ver aquí con nuestro inspector de elementos qué está afectando a este header. Lo mismo, tenemos el selector universal que lo afecta, también lo afectan los selectores header, pero a su vez esto es reemplazado por el background color de la clase header, ya que está en la línea 34 más reciente o más reciente que la línea 9. Así que, ¿qué pasa si yo quiero modificar? Por ejemplo, vamos a ver qué otro selector tenemos. Otra clase tenemos la clase los títulos underline. Vamos a copiar esta clase. Vamos a nuestro archivo css, punto, el nombre de la clase, los llaves, y le modifico el background. Background color, yellow, y el color del texto va a ser blue. Vamos a ver cómo surten estos cambios y ahí está. Ya tenemos que cada header o cada elemento que tenga una clase title underline va a ser aplicado a esos estilos. A su vez, estos selectores se pueden mezclar con los selectores descendentes y con el selector universal y cada uno de los selectores. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo adentro de un header, del header de nuestra página, un header wrapper. Si yo quisiera modificar directamente este elemento, lo puedo hacer directamente con su nombre de clase, pero también lo puedo hacer header wrapper. Aquí soy más específico aún.
no solamente los header wrapper. Esos no se verán afectados, serán afectados los header wrapper que estén adentro o sean nietos o hijos directos de un header. Escribo background color aqua. Vamos a ver esto en el navegador. Actualizo. Y efectivamente, el header wrapper tiene el background de color aqua. ¿Y qué pasa si yo a todos los elementos que estén adentro del header, que a su vez que estén adentro del header wrapper, y todos los elementos utilizamos el selector universal, ¿qué creen que pasa aquí? Aquí se van a afectar todos los hijos y los nietos del elemento header wrapper que esté adentro de una clase header. Vamos a ver, le vamos a poner background color green, color de texto red y border de 2 píxeles solid red, solid red. Vamos a ver estos cambios y efectivamente aquí vemos que cada uno de los elementos tiene el color de fondo verde y el color de texto rojo y el borde rojo. Ya vimos que los selectores se pueden ir mezclando entre sí, los diferentes tipos de selectores, para aplicar estilos o tener un control mayor sobre qué elemento queremos modificar directamente. El siguiente tipo de selector que aprenderemos será el selector de ID. Ya hablamos que los ID en HTML solo tiene que haber un elemento con ese ID en nuestro archivo HTML. Para identificar los ID de las etiquetas y de las clases se utiliza el símbolo numeral seguido del nombre del ID. Para eso voy a mi archivo y busco un ID, por ejemplo about me. About me, escribo numeral about me, abro llaves, voy a ver en mi archivo y veo que la zona de about me es esta. Solamente la están afectando los estilos universales, así que podemos jugar un poco con el background color y vamos a poner púrpura y vamos a ver qué cambios afecta. Y ahí está, tenemos el color púrpura en nuestro about me. Le vamos a poner un color de texto blanco, white, y la cascada afectará a todos los hijos que estén adentro porque heredarán las propiedades de su padre. Algunas, el color de texto, por ejemplo, el color de texto de esto es heredado. El color de texto del P es heredado por su padre. Si lo vemos aquí, efectivamente, su color de texto es heredado por su padre. Así que, prácticamente, estos son los selectores más utilizados en CSS. A lo largo del curso iremos aplicando diferentes selectores dependiendo de la exigencia en el momento que lleguemos. Pero estos son los selectores base. Con esto ya tenemos una base para trabajar sobre CSS. Los espero en el siguiente video donde ya empezaremos a aplicar estilos con los que llegaremos a diseñar o a crear esta forma visual de nuestro archivo HTML. Los espero en la siguiente clase.